es nano, es mega. La liga de la ciencia es alfa, es beta. La liga de la ciencia. Segundo bloque en la Liga de la Ciencia y llegó el momento de la columna de Vale, que nos trajo un mito. Vale siempre nos trae mitos. Esta vez nos va a explicar de dónde sale el mito de que si dejas un vaso de agua en los ambientes cargados de la supuesta energía negativa, se llena de burbujitas después de la noche. Y eso supuestamente saca la energía negativa. Claro, lo que dice el mito es que vos dejás el vaso con agua y eso se termina llenando de burbujas y las burbujas representan la mala onda que había en el ambiente. Ajá. Entonces, la cuestión es, bueno, ¿qué explicación podemos encontrar para ese mito, para poder explicar por qué aparecen esas burbujitas en el agua? ¿Descartamos de cara que la explicación sea que haya malas energías en el ambiente? Vamos a descartar las malas energías y vamos a tratar de explicarlo un poco con la química y algunas cuestiones que tienen que ver con lo que llamamos solubilidad. Pero vamos a empezar despacio, ¿sí? Porque este es un camino que necesito que me acompañen para poder entender qué es lo que está pasando. Dale. Cuando uno quiere estudiar algo, necesita aislar una parte de todo el universo para poder estudiarlo. A eso que aislamos lo llamamos sistema. Todo el resto vamos a decir que es el medio. Entonces, tenemos un sistema. En este caso, por ejemplo, nuestro sistema será el agua que está dentro del vaso o el vaso con el agua. Yo puedo mirar las dos cosas. Ese va a ser mi sistema. Bien. Esos sistemas pueden estar formados por sustancias que son puras o por mezclas. Y dentro de las mezclas, o sea, cuando tenemos más de un componente, podemos tener mezclas en las que yo no puedo distinguir los componentes que la forman, aun si la miro en microscopio óptico, o mezclas en donde sí puedo distinguirlos. Las mezclas en donde no puedo distinguirlo, por ejemplo, cuando disuelvo sal en el café con leche, azúcar, porque si pongo sal en el café con leche Medio queda feo. horrible. Si pongo sal, Y ojo con el azúcar que recién Marcelo nos dijo que hay que cuidarse del azúcar. Esto lo vamos a usar solo a fines demostrativos. Ahí hay un montón de Perfecto. Y ahora vamos a charlar un poco de ese montón de azúcar y por qué. Pero la idea es que si yo agarro azúcar y lo disuelvo en agua caliente, o sal y lo disuelvo en agua, yo no puedo distinguir, aunque mire con un microscopio óptico, no podría distinguir que hay más de un componente. A eso, esa mezcla, que es una mezcla homogénea, la voy a llamar solución. Voy a tener una solución de sal en agua, de azúcar en agua. Y las soluciones nosotros solemos asociarlas a cosas líquidas, a estados de agregación líquidos. Por ejemplo, agrego el azúcar, que es un sólido, en agua, que es un líquido, y lo que se me forma es una solución que está en fase líquida. Pero en realidad yo podría tener diferentes tipos de soluciones. Hay soluciones sólidas, por ejemplo, las aleaciones. Cuando yo tengo hierro con carbono y algunos otros metales por ahí, formo el acero. Y eso es una solución sólida, porque si la miro al microscopio óptico no puedo distinguir los componentes. Muy bueno. El aire es una mezcla de gases. Hay quienes dicen que ni siquiera es una solución porque los componentes, los gases que lo forman, ni siquiera interactúan entre sí. Pero podríamos decir que es una solución gaseosa. Entonces, hasta ahí vamos con soluciones. Perfecto. ¿Sí? Entonces yo voy a contarles lo siguiente. ¿Qué pocillito si yo agarro un pocillito de café? Hermoso. Acá más o menos entran 100 mililitros de lo que yo quiera poner, por ejemplo, agua. Bien. ¿Cuánto creen que puedo agregar de azúcar en este pocillito de agua hasta que empiece a aparecer azúcar en el fondo? O sea, hasta que llegue a la máxima capacidad que tienen los 100 mililitros de agua de disolverme el azúcar. ¿Me la juego? ¿Vos? Piensen en un sobrecito de azúcar, para que se hagan una idea. El sobrecito de azúcar que uno tiene en el bar, más o menos tiene 6 gramos. Entre 5 y 6 gramos. Y ya cuando le pones 3 cucharadas, esa gente que le pone un montón de azúcar al café con leche, ya te precipita un poco de azúcar. Estaría bueno que los televidentes también traten de pensarlo. ¿Vos nos vas a dar la respuesta? Sí, les voy a contar. Yo intuitivamente pienso que después, o sea, hasta la tercer sobrecito se disuelve, el cuarto ya no se disuelve. O sea, 18 disuelve. gramos, ponele más o menos, 20, redondeamos. ¿Vos cuánto pensás, mujer? Y sí, también. Yo pienso que al tercero ya un poco de azúcar queda. Salvo que le des y aumentes la temperatura y le des mucha energía y calor, que eso tengo entendido que... Bien, ahora, eso es importante. Te estás adelantando. Pero es fundamental para explicar lo de las burbujitas. Para algo revolvemos. Sí, es verdad. Bien. Entonces, ustedes tiran que más o menos 20 gramos. Sí. Bueno, más o menos. ¿Vos qué decís? yo les digo que es bastante sorprendente el número Todo final. eso. 200 gramos de azúcar 200. en agua a temperatura ambiente, a 20 grados. No te puedo se creer. pueden disolver en 100 Hagámoslo, mililitros de pues si no, agua. no te lo creo. No, ¿por qué es que cuando uno le agrega 3 sobrecitos queda en el fondo? Me van a decir, pero yo voy al bar, pongo el café con leche y me quedan. Porque uno es ansioso. Porque uno no espera. Porque eso lleva su tiempo. Hay que revolver, hay que tener paciencia. Y si uno aumenta la temperatura, en el caso del azúcar, la solubilidad, que es esa capacidad máxima que tiene el azúcar, en este caso, de disolverse en agua, también aumenta. Aumenta tanto que si estoy cerca de 100 grados, puedo llegar a disolver
medio kilo de azúcar. No. O sea, casi todo eso, o sea, todo eso cuando Una tiene más mineral. barbaridad. Una barbaridad. En una Sí. tacita. Sí, ¿qué pasa? ¿Y Si qué? yo agarro la O tacita sea, y lo aumenta agrego, el se me volumen. quema. Aumenta el volumen por un lado y además si yo lo agrego se me quema. ¿Cómo se hace para preparar almíbar? Porque una solución de azúcar en agua es almíbar. ¿Cómo se hace? Se parte de un almíbar más diluido y se lo va evaporando. Y entonces uno pone el termómetro y con la temperatura del almíbar puede saber cuál es la concentración. Porque el almíbar, vieron que quema un montón, uno tiene que tener mucho cuidado con el almíbar, porque puede llegar hasta 120 grados. Porque al agregar el azúcar en agua también aumenta El punto de ebullición. Ah, qué interesante. Pero ¿por qué me interesaba esto? Porque hay componentes, por ejemplo el azúcar, que cuando se disuelven en agua aumentan su solubilidad con la temperatura. Hay otros como la sal, que no cambian mucho. Sal a 0 grados, a 2 grados, 5 grados, y sal en agua a 99 grados, más o menos se disuelve en la misma cantidad. Jarro de unos 30, 40 gramos de sal en 100 mililitros. No cambian mucho. ¿Qué pasa con los gases? Los gases también se pueden disolver en agua. Por ejemplo, los gases que están en el aire. Los gases que están en nuestra atmósfera se pueden disolver en el agua. En el caso de los gases, cuando yo aumento la temperatura, disminuye la solubilidad. Entonces, los gases tienden a escaparse cuando yo aumento la temperatura. Y acá viene la explicación. Porque cuando está más frío es como que la presión es mayor y hace más fuerza y como que lo atrapa más al gas. Uno puede armarse un montón de modelos para Claro. explicar lo que pasa, Sí. pero básicamente la idea es que las interacciones que van a tener consigo mismas las moléculas en fase gaseosa van a estar preferencialmente cuando tengo bajas en fase gaseosa consigo mismas, cuando aumento la temperatura, y mejoren las moléculas gaseosas con el líquido que las rodea cuando tengo temperaturas más bajas. Entonces va a haber más solubilidad a bajas temperaturas. ¿Y es por eso que no tiene que hervir el agua del mate? Bueno, eso tiene que ver con el hervido del agua del mate. Porque ¿qué pasa cuando uno hierve agua? ¿Qué se imaginan que pasa con los gases que están disueltos en el agua? Se va todo el dióxido de Se va. carbono, todo Claro. lo que está disuelto. Lo que haya disuelto va a empezar a escaparse. Nosotros tenemos un montón de gases disueltos en el agua, los peces usan el oxígeno que está disuelto en el agua. Entonces, empieza a escaparse esos gases, empiezan a escaparse esos gases y se pierden. Eso influye en cómo se extrae de la yerba los componentes cuando uno toma mate. Tenemos Por una eso columna. cambia. Esto es multifacético. Claro. Pero tiene que ver. Ahora, ¿qué pasa Ya con el agua? vas a volver para hablar del mate y... Sí, Bueno. el mate, hay un montón de secretos en el mate. Pero Bien. ¿qué pasa con el agua que cuando la sacamos y la dejamos en la habitación toda la noche, por ejemplo? En general, el agua que sale de la canilla viene a una temperatura un poco más baja que la que está en los ambientes. Y viene capaz un poquito más de presión. Entonces, eso quiere decir que tengo más gases disueltos en agua. Cuando yo esto lo dejo toda la noche, esos gases que están disueltos se empiezan a escapar. ¿Y qué veo yo cuando un gas se escapa? Lo mismo cuando abro una botella de gaseosa o de soda. Burbujitas. Burbujas. Esas burbujas que yo veo son los gases que se están escapando, que estaban disueltos en el agua. Nada que ver con la mala onda. O sea que acá, que en este vaso tiene más burbujitas porque está a mayor temperatura que el de allá, que está más frío. En este hicimos un experimento. ¿Este lo dejaste toda la noche? Este es un vaso con agua común de la canilla que sacamos y lo dejamos toda la noche. Y a este también agarramos agua común de la canilla, pero la hervimos. Ah, como... Entonces, ¿qué hicimos cuando la hervimos? Le sacamos un montón de gases que había disueltos y después sí lo dejamos toda la noche. Y si se fijan, van a ver que uno de los vasos está bastante límpido en burbujitas y en el otro se ven bastantes burbujitas. Se ve. Un montón de burbujitas. ¿Por qué? Se ve menos transparente. Sí, se ve más turbio porque además la luz cuando atraviesa las burbujas también... Se desvía. Perdón, vale, a mí me gusta que la gente lo haga en sus casas, ¿sí? Me gusta que no te crean porque Por estás favor. en la tele, yo sé que vos Exacto. pensás como yo, me gusta que la gente lo haga, lo pruebe, haga el experimento exactamente como lo hiciste vos, que hiervan un poco de agua, que otra no la hiervan y que comparen a ver qué pasa. Exactamente, hagan eso. Es más, uno también podría comparar diferentes temperaturas. Es decir, bueno, si podría dejar un vaso afuera, ahora que hace Claro. un frío terrible, comparando con... Lo dejo en la heladera un vaso, por ambiente. ejemplo. A ver qué pasa con eso A también. ver qué pasa. ¿Qué pasará con las burbujas? Se quieren sacar fotos, nos lo mandan. Está buenísimo hacerlo. Además, un poco para desmitificar estas falsas creencias y otro poco para jugar a ver qué es lo que pasa con esta solubilidad que charlamos Y hoy. entonces, conclusión final sería, no tiene nada que ver la burbuja con los espíritus o con la mala onda. Las burbujas tienen que ver con los gases disueltos que están en el agua. Si yo el agua la tengo a una temperatura más alta, voy a tener más burbujas porque se van a escapar más los gases porque la solubilidad es menor a mayor temperatura. Si el agua la hiervo, sacaré esos gases y después cuando la deje no veré las burbujitas, pero es algo para probar. Háganlo en sus casas, diviértanse un rato y experimentemos. Buenísimo, Vale. Bueno, gracias, Vale. Siempre un lujo tenerte. Me encanta el tema de los mitos. Ojalá que vengas con muchos más mitos a tratar de estudiarlos un poco más científicamente. Y nosotros tenemos que ir a un nuevo video de Superciencia. Veamos de qué se trata.